Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta nueva actividad académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. En nombre de esta misma unidad académica, les agradecemos a todos su presencia, tanto expositores, invitados especiales, también quienes hoy van a acompañar a debatir distintos temas en este 8º Congreso de Derecho y Cambio Social. Para dar la bienvenida oficial, invitamos a continuación al director del Instituto de Derecho Público de nuestra facultad, doctor José Ángel Fernández. Bien, buenos días. En primer lugar, quisiera, en nombre del decano, disculparme. Nuestra facultad está en un momento de transformación social también y los que tenemos cargos directivos estamos totalmente sobrepasados de trabajo y de reuniones. Así que le pedimos disculpas a todos. Quería agradecer a los ponentes que han llegado y al pueblo público que hay ahora, que esperemos que en el transcurso del día se vayan sumando, y especialmente al invitado especial, bien por venir desinteresadamente a este congreso, bien, y participar en este debate. Estamos ya en el 8º Congreso de Cambio Social y para nosotros, sobre todo para el Instituto y para la Facultad, es una de las actividades académicas en las cuales nos sentimos más satisfechos. ¿Bien? La primera es por su buena organización. A veces el pensamiento crítico y la buena organización no están reñidos y a veces coinciden. Y esta es una actividad que está muy bien organizada, que se ha mantenido en el tiempo y además que cuenta con una revista, ¿bien?, que soporta este congreso. Bien, yo creo que es una de las pocas actividades, bien, que tiene esta perspectiva, o sea, esta continuidad en el tiempo, esta buena organización y esta revista que intenta plasmar todas las discusiones que se dan en este congreso. Y por eso, bueno, felicitar a Fernando y a Pablo, que no está, bien, que llevan 8 años trabajando en este congreso, a veces con pocos fondos, sobre todo por culpa mía, bien, que no dan los fondos siempre necesarios, bien, pero que yo personalmente me siento muy orgulloso de este congreso. Bien, voy a ser breve, sobre todo porque vamos retrasados en el tiempo y después a los últimos ponentes en la tarde tienen que sufrir, bien, las consecuencias de las primeras ponencias, y simplemente comentar un par de cuestiones personales, bien, porque es la primera vez que participo en esta actividad, nunca como orente, pero en este caso como director. Y la Facultad de Derecho es una facultad liberal, ¿bien?, un liberalismo clásico, en el buen sentido, en el que todos los pensamientos, posturas, teorías, ¿bien?, por disparatadas que sean, tienen cabida. Y esta es una manifestación de este congreso, ¿bien?, que abre la puerta a la facultad a la realidad social, ¿bien?, y a los problemas que están más o menos no visibilizados en el debate público, ¿bien?, en el debate público. Soy un socialdemócrata liberal. Bien, pasé por el trotskismo, algunos amigos, bien, no sé si va a conservar la amistad todavía, pero creo que lo único que me queda como del pensamiento crítico es la discusión. Yo creo que es necesario, fundamental, discutir, bien, pero el problema se plantea siempre en el hecho de cómo llevamos, de un punto de vista prescriptivo, bien, o cómo llevamos esta realidad a la práctica, bien. Y por eso es esencial y fundamental que nos podamos reunir, sobre todo la mayoría de los alumnos de esta universidad, y podamos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a una discusión, bien, libre, bien, y integradora, bien, de todas las posiciones. Bien, pues sin más les agradezco que hayan su participación, bien, y espero, bien, que sea un éxito este congreso. Muchísimas gracias.
Parte importante de la organización de esta octava versión también son los estudiantes de la facultad. Por ello, vamos a dejar con ustedes a quien está a cargo de la organización estudiantil del Congreso, la estudiante Valentina Crobeto. Estimados alumnos, profesores y en general el público que está aquí, primero que nada quiero agradecerles a todos en nombre de la comisión organizadora de este año, que cuenta con el estudiante Gonzalo Vera, Diego Almonacidi y Raúl Enríquez, que han participado en todo este proceso de organización. Quiero agradecer su interés y participación en el Congreso, especialmente a los invitados estudiantiles que por segundo año consecutivo participan en esta versión ampliada del Congreso de Derecho y Cambio Social. Queremos agradecer especialmente a la facultad y a los profesores Fernando Muñoz y Pablo Marchal por acoger esta iniciativa de ampliar el Congreso a esta visión más transversal. Creemos de gran importancia la inclusión de perspectivas de los distintos actores del mundo jurídico en un Congreso que versa de la relación entre el derecho y el cambio social, pues el cambio social es un fenómeno que se produce por la acción conjunta y superpuesta de los diversos actores de la sociedad, y estimamos que la discusión de su relación con el derecho y de las visiones críticas de los problemas jurídicos, políticos y sociales contingentes se enriquece mediante la participación de múltiples voces. Además, la ampliación del Congreso permite estimular la formación de los alumnos de manera que puedan percibir lo jurídico como algo inherentemente relacionado con lo social. Y en la misma nota queremos agradecer a todos los académicos que incentivan a sus estudiantes a desarrollar visiones críticas respecto de cómo se relaciona el derecho con los problemas de la sociedad contemporánea y cómo se inserta lo jurídico en la misma. Así que, sin más, los dejo con el profesor Fernando Muñoz, que viene a representar la organización de los académicos. Muchas gracias. Debo también comenzar agradeciendo, le agradezco en primer lugar a los presentes, los y las presentes su presencia. Este evento que ya lleva su octava versión, algunas de las versiones que son contabilizadas han sido realizadas en otras universidades, en la Universidad de Valparaíso. Este es un evento que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo justamente gracias a que ha habido un interés sostenido por parte de integrantes de la comunidad, de nuestra comunidad universitaria y también gente de otras universidades que ha participado en este evento y que han permitido que de alguna manera se, entre comillas, institucionalice esto. Una institución es la repetición de una práctica y aquí tenemos una institución académico-política, este Congreso, que tiene la posibilidad justamente de traer y permitir que dialoguen entre sí distintas perspectivas y distintas formas de entender el derecho a través de debates sobre casos concretos y situaciones concretas. A manera quizás como de reflexión marco, quisiera decir que este es un congreso sobre teoría y práctica crítica del derecho. Eso significa una cierta postura ante lo que el derecho, en cuanto forma de análisis y razonamiento, y también en cuanto práctica social, es. En este congreso creo representar las ideas que subyacen a él. En este Congreso no creemos que el derecho, el estudio del derecho sea una perspectiva neutral. En este Congreso no creemos que la interpretación judicial o jurídica sean posiciones neutrales. En este Congreso hay una, creo, representar bien, como digo, los supuestos de quienes participan acá. En este Congreso hay conciencia de que el derecho es una práctica política y que por lo tanto es un mecanismo a través del cual grupos humanos concretos luchan por sus intereses e intentan inscribirlos dentro de la estructura del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una manifestación de la lucha de clases, no es una realidad que esté situada al margen de eso. El Estado de Derecho es también, por lo tanto, una lucha entre clases definidas de manera amplia, entre intereses contrapuestos, entre personas que sostienen concepciones ideológicas distintas. El ejemplo que tenemos hoy concretamente son las audiencias ante el Tribunal Constitucional en materia de la ley sobre 3 causales para la interrupción del embarazo. Pero otros ejemplos que van desde la regulación económica hasta el rol del presidente, pasando por la descentralización del Estado, son todas expresiones de luchas concretas de personas de carne y hueso que están intentando utilizar el Estado de Derecho, ya sea para proteger sus intereses, proteger sus propios
objetivos, sus propias formas de dominación o de acumulación, o bien luchando contra formas concretas de opresión, contra formas concretas de exclusión. Y en ese sentido yo diría que espacios como este son un complemento necesario para la formación jurídica en Chile, que hasta el día de hoy sigue caracterizándose por esta pretensión de neutralidad valórica y por esta pretensión de que el ejercicio del derecho, la praxis profesional del derecho, es un espacio situado al margen de los conflictos concretos que existen en la sociedad. Les agradezco nuevamente su presencia. Quiero agradecerle a la facultad, en la persona de José Ángel Fernández, el director del Instituto de Derecho Público, el apoyo que esta escuela le ha prestado a este espacio durante todos estos años. Nuevamente les agradezco a ustedes, les agradezco su presencia y su interés en esta actividad. Le quiero agradecer particularmente a la Comisión Estudiantil Organizadora, que han tenido mucha iniciativa y muchas inquietudes en este congreso. Y entre esas inquietudes y esas propuestas que ellos plantearon, se encontraba justamente la de invitar a Carlos Pérez Soto, un destacado intelectual chileno, y por lo tanto, en este sentido, aprovecho de presentarlo. Carlos Pérez Soto es profesor de física, tiene título de pedagogo en física, y desde su posición como una persona que reflexiona sobre la realidad, ha hecho un importantísimo aporte a la discusión marxista en Chile y ha sido capaz de llevar esa discusión hasta más allá de los límites donde el marxismo puede llegar. Carlos Pérez Soto ha escrito sobre antipsiquiatría, sobre historia de la danza, sobre epistemología, sobre temáticas que habitualmente no están dentro del rango de preocupaciones del marxismo. Hoy le hemos invitado para que nos comparta sus reflexiones sobre las posibilidades y las perspectivas de la teoría crítica del derecho en Chile, así que estoy seguro de que será una excelente manera de comenzar estas dos jornadas del Congreso de Derecho y Cambio Social. Así que sin más les agradezco nuevamente a todos y todos ustedes su presencia y los dejo con nuestro invitado de honor, don Carlos Pérez Soto. Quiero en primer lugar agradecer la extraordinaria confianza del profesor Fernando Muñoz, que cree que puedo decir cosas con sentido respecto de este tema. Agradecerles que me permitan ser testigo de la lluvia de Valdivia, que para muchos debe ser un sufrimiento, pero para los privilegiados es una verdadera obra de arte. Desde luego, excusarme por las manías de profe. Yo soy profesor, digamos. Entonces, a diferencia de lo que hago habitualmente, voy a leer, pero espero que podamos conversar. Voy a... Estas son manías de profe. Voy a explicar un problema. Enseguida voy a sugerir que mujeres y hombres de derecho son necesarios para abordar ese problema. Voy a poner un mínimo ejemplo y voy a después a dar tarea para la casa. Son manías de profe. Ya desde el siglo XVI, los filósofos políticos modernos pusieron al orden jurídico como el centro ordenador de la convivencia social. Más allá de las iglesias, con una relación meramente nominal con las prácticas religiosas imperantes, y a la hora de los fundamentos con una relación más bien distante con la fe. Un orden jurídico fundado en la idea de que los hombres son entes racionales que pueden sobreponerse a su naturaleza, sea hostil y antisocial o pacífica y aún así egoísta. Individuos
racionales y libres, poseedores de un conjunto básico de derechos naturales, capaces de construir y respetar un conjunto de normas de gobierno y de autogobierno. Para estos individuos iguales en derechos y al menos potencialmente iguales de hecho, la democracia aparecía como el mejor orden político posible. Convertir las monarquías absolutas en monarquías constitucionales y las monarquías constitucionales en repúblicas se fue imponiendo lentamente en la teoría y en la práctica como el horizonte político de la emancipación humana. Las tareas de la democratización progresiva, perseguidas primero por la burguesía revolucionaria, luego por el liberalismo político articulado como doctrina y por último por una amplia gama de socialismos, desde las capas medias y los trabajadores organizados, llegaron a convertirse en el centro de la política desde fines del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX. Es importante ver en este proceso el papel del derecho y del orden jurídico. Desde luego, en primer término, como fuerza conservadora, sobre todo cuando las tareas de la codificación jurídica se revelaron como algo muy distinto al simple ejercicio de la razón y resultaron ser más bien un campo de componendas con los poderes y las realidades establecidas. Pero también, exactamente al revés, es bueno captar el ánimo permanente de la oposición reformista y revolucionaria de convertir sus aspiraciones en un orden jurídico. Esto aparece como un consenso básico entre el poder y sus oponentes. Es a través de los derechos y obligaciones, de las garantías y límites que prescribe el orden jurídico que deben y pueden regularse las relaciones entre los hombres. Hoy es necesario recordar, sin embargo, porque ha dejado de ser obvio, que en el horizonte político de la modernidad se trataba de una lucha por el contenido, no por la forma de ese orden. Las formas jurídicas tenían que acomodarse a unos contenidos determinados, es decir, se trataba de una discusión sustantiva. Las discusiones permanentes a lo largo del siglo XIX y del siglo XX sobre la necesidad de democratizar las sociedades humanas tenían ese carácter. Discutir contenidos y desde ellos los procedimientos que podían hacerlos efectivos. La ampliación de los censos electorales, los derechos políticos de las mujeres, la necesidad de hacerse oír por el Estado y por los poderes dominantes a través de representantes elegidos en condiciones de auténtica representatividad. Fueron discusiones en que se esgrimían derechos, pretensiones de legitimidad, consideraciones sobre el orden, el poder y la fuerza. Largas luchas contra la opresión económica, contra el totalitarismo, contra el poder centralista y homogeneizador del Estado, dieron lugar a la construcción progresiva de un horizonte democrático profundo, de unos estándares democráticos exigentes, respecto de los cuales fue posible juzgar y rechazar las realidades políticas más adversas que negaban la dignidad humana, sea bajo el pretexto del nacionalismo, de los intereses del proletariado o de los intereses de las grandes corporaciones económicas. Es a través de estas luchas que el horizonte democrático, considerado como concepto, se ha ido enriqueciendo. Ha ido incorporando progresivamente rasgos y condiciones, consecuencias que como ideal ético y político lo convierten en la culminación del humanismo moderno. Permítanme enumerar una serie de condiciones que con seguridad todos consideraríamos hoy como imprescindibles. Existe una clara conciencia de que un sistema político democrático requiere ciudadanos autónomos con altos niveles educacionales y culturales, con pleno acceso a la información y amplia capacidad de expresar, intercambiar y promover ideas. Se considera un requisito mínimo de que la voluntad de estos ciudadanos sea representada en la estructura del Estado a través de elecciones abiertas, libres e informadas. Se considera que un complemento necesario para estos mecanismos de representación es el que los actos de la administración estatal sean plenamente transparentes, fiscalizables tanto de manera directa como a través de organismos independientes sobre los cuales también se pueda ejercer fiscalización. Los promotores del ideal democrático están de acuerdo en que estos mecanismos de representación de la ciudadanía no deben consistir simplemente en la delegación de la soberanía.
por razones operativas en un sistema representativo, sino que deben contemplar y ejercer de manera permanente la participación activa de los representados en las deliberaciones y en las decisiones. Muchos teóricos consideran incluso que esta condición participativa es la verdadera sustancia del régimen democrático y que los mecanismos de representación deben estar subordinados a esa exigencia de participación. Existe por esto un consenso muy amplio en torno a que un sistema formal y meramente procedimental que se limita a asegurar mecanismos eleccionarios debería considerarse incompleto, defectuoso. Pero este ejercicio real y efectivo de la soberanía popular es considerado hoy en día solo el modo de un sistema democrático, no precisamente el fundamento ni el contenido. Arraigando su reflexión en el idealismo ético kantiano, la mayoría de los teóricos de la democracia consideran que el fundamento de la democracia es el supremo respeto por la dignidad humana. Y muchos van más allá. El contenido y propósito del sistema democrático sería promover y realizar esa dignidad. Es por eso que hoy en día se considera que un requisito mínimo para que un sistema político sea llamado democrático es el respeto de los derechos humanos. Otros han agregado que a este mínimo respeto la promoción de los derechos económicos y sociales. Se ha agregado aún, desde muy diversos sectores ideológicos, el respeto y la promoción de los derechos de género, étnicos, culturales, y hay quienes sostienen incluso que un sistema político no debería ser considerado como realmente democrático si no promueve la viabilidad de la comunidad humana misma, es decir, si no promueve una convivencia sustentable y en armonía con el medio ambiente. Ciudadanos autónomos, elecciones libres, abiertas, informadas, participación activa, dignidad humana, derechos económicos sociales, derechos humanos fundamentales, políticos, de género, étnicos, viabilidad ecológica. Muchas condiciones, muchos ideales, todos deseables. Estos son los estándares que los defensores de la democracia no se cansan de repetir, orgullosos de una manera curiosamente unánime de que vivamos en una sociedad democrática. No como aquellas que en el pasado y en el presente atormentan a tantos seres humanos, no como las que nos tocó vivir en lo que hoy prácticamente todos los sectores, incluso los que la promovieron, llaman la dictadura. Pero se trata de condiciones e ideales bastante elevados. Considerando la realidad prosaica que vivimos, estas condiciones deberían invitarnos a preguntar ¿qué tan democrático es el sistema político que nos presentan como tal? Se trata de una pregunta trivial. El propio orgullo democrático que detentan, la manera altisonante en que critican a los regímenes que tienen la desgracia de caer en prácticas antidemocráticas, hacen necesaria esa pregunta. ¿Qué tan democrático es el sistema que vivimos? Se trata, sin embargo, de una pregunta sospechosamente omitida por los defensores de la democracia. Incluso, curiosamente, el solo formularla de manera radical frecuentemente es visto como indicio de ánimo antidemocrático. El discurso sobre el ideal democrático es tan unánime, tan insistente, que repetido como sonsonete por políticos y medios de comunicación, parece tener el efecto mágico de inhibir la indagación sobre su realidad efectiva. Decir en voz alta que la democracia imperante no es democrática parece ser por sí mismo un atentado contra su estabilidad. Si consideramos los nobles ideales que nos presentan como democracia, debería ser obvio que no puede llamarse democrático sistemas donde impera el monopolio privado o estatal de los medios de comunicación, o donde exista una flagrante diferencia entre la enorme capacidad de acceso a la información y de propagación de ideas entre los ciudadanos comunes respecto de la que detentan los grandes monopolios o los grandes aparatos estatales. Debería ser obvio que no puede llamarse sistema democrático a un marco institucional en que la representación está gravemente distorsionada por mecanismos electorales no proporcionales, por el lobby de las grandes empresas sobre los representantes, por la falta de transparencia real sobre los actos de los organismos del Estado, por la inexistencia de mecanismos de consulta general y directa a los ciudadanos sobre los problemas que los afectan, o mecanismos de revocatoria directa del mandato de las autoridades cuestionables.
Debería ser bastante obvio también que no pueden llamarse democráticos a sistemas públicos en que los representantes, en contradicción expresa con lo que debería ser su mandato, aprueban normas que perjudican gravemente a sus representados, normas que permiten destruir su acceso real a los derechos económicos sociales más básicos, que omiten y niegan sus derechos de género, étnicos y culturales, que permiten incluso una relación desastrosa con el medio ambiente. No pueden considerarse democrática la existencia de instituciones contramayoritarias, cuya composición es acordada solo por los partidos políticos que se alternan en el poder, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional. También deberíamos considerar una grave distorsión de los estándares democráticos el que el poder de nuestros representantes haya concedido, sin consultas ciudadanas amplias, el poder que han concedido a instituciones transnacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, las evaluadoras de riesgo financiero, el Fondo Monetario Internacional o incluso las cláusulas nunca discutidas públicamente de los tratados que se llaman de libre comercio. No puede considerarse auténticamente democrática una sociedad donde los derechos de género, étnicos y culturales quedan entregados a las preferencias religiosas de nuestros representantes, sin que exista la obligación de una discusión masiva y efectiva, de consultas vinculantes y directas a la ciudadanía. Pero más allá, en el ejercicio propio de las instituciones, no se puede considerar democrática una práctica legislativa en que se redactan las leyes de manera completamente general, con fórmulas genéricas y vagas, para encargar luego a una comisión técnica en el ámbito del Poder Ejecutivo su especificación a través de reglamentos que nunca son revisados por los legisladores. Pensemos, por ejemplo, en los contratos entre el Estado y los privados para las grandes obras de infraestructura, o en la manera en que se distorsiona el gasto público en educación y en salud a través de los decretos ministeriales. O pensemos en otro ámbito, en la dictación de tipos penales vagos, de regímenes penales especiales que dejan al arbitrio de las autoridades judiciales o incluso administrativas la calificación de las faltas y el régimen penal al que deben ingresar. Y se trata de prácticas tan extendidas, tan cotidianas, que cualquier jurista o en cualquier analista político, al considerar el régimen de iniciativa de ley, los poderes de presión sobre los representantes elegidos y las autoridades administrativas, podría dictaminar que en realidad vivimos una verdadera dictadura del Ejecutivo sobre el conjunto del aparato del Estado y desde él sobre la sociedad. La magnitud de estas contradicciones y daños es hoy tan grande y tan evidente que no deberíamos dudar en nuestro juicio. No vivimos un sistema democrático. Lo que llamamos democracia no es sino un sistema de administración de los conflictos sociales, obscenamente orientado a favorecer a los poderes económicos dominantes, legitimado en mecanismos que se han degradado hacia lo puramente procedimental, sin que los grandes contenidos de la tradición política moderna, que la tradición política moderna asoció con la democracia, se vivan de manera real y efectiva. Por supuesto, no debemos abrigar la menor duda en cuanto a que, cuando mostramos estas realidades flagrantes, seamos considerados un peligro para la democracia. El lenguaje orwelliano alcanza en estos tópicos dimensiones épicas. Ya lo hemos visto. Los defensores de la democracia han sido particularmente proclives a suspenderla con el noble objetivo de salvarla. Si hace unas décadas teníamos en este país un gran problema con una dictadura, el problema lo tenemos ahora justamente con la democracia. Una democracia vaciada, administrada, que sirve a los mismos intereses que sirvió la dictadura, ahora revestidos de consenso, bajo el discurso de la responsabilidad, de la pretendida experticia de los que exhiben sus certificaciones como excusas para evadir la opinión mayoritaria. Una democracia que equivale, por sus carencias, por los intereses a los que sirve, a una dictadura. Contra esta perversión de lo que no es sino el horizonte utópico de la propia modernidad burguesa, hoy en día el desafío de hacer real de la democracia resulta subversivo.
Hoy es subversivo pedir una política de transparencia radical en los actos públicos. Es subversivo pedir que la soberanía popular se ejerza de manera directa, sin expertos que la manipulen, sin consultas vagas, aisladas, cuyas conclusiones nunca son vinculantes. Es subversivo pedir un orden democrático sin instituciones que lo apadrinen, que lo protejan de la eterna minoría de edad en que se mantienen los ciudadanos. Imaginen, para mí, que presumo de marxista, este es un horizonte oscuro en que bastaría ser liberal de manera real, de acuerdo con las promesas históricas del liberalismo, para resultar sospechoso ante los poderes dominantes. Si esta es la situación, quizá deberíamos volver a plantearnos el problema de una manera más aguda, más realista, y deberíamos volver a preguntarnos qué entendemos por totalitarismo. Hoy es más real que nunca el que la lucha por hacer real la democracia debería ser el centro de todas las luchas por la emancipación humana. Y en esa lucha deben ocupar un lugar central, debe ocupar un lugar central una renovada preocupación por la realidad del derecho, por el orden jurídico, por un lado, por el ejercicio efectivo del derecho en los ámbitos de su enseñanza, de su práctica profesional, de la jurisprudencia. Se hace necesario porque la manipulación de la democracia no opera negando sus contenidos, sino vaciándolos en el ejercicio de sus procedimientos concretos. Nadie se pronuncia contra la participación ciudadana, contra los derechos económicos sociales, contra los derechos étnicos o de género. Lo que ocurre más bien es que se lo rodea de tal cantidad de precauciones, de prudencias, de plazos, que en la práctica resultan inaplicables. O de manera más precisa y directa, lo que ocurre es que se le rodea de instituciones cautelares, de procedimientos indirectos, de regulaciones atenuantes que los hacen impracticables. Y ese plano, el de las regulaciones, el de las precautorias, es el ámbito del derecho. Es necesario volver a discutir sobre los procedimientos. Justamente para evitar una democracia meramente procedimental, es necesario densificar, garantizar los procesos democráticos. Permítame un ejemplo. Es necesario un orden jurídico que contemple la existencia de mecanismos plebiscitarios a todo nivel, comunal, regional, nacional. Pero plebiscito. A la vez, es necesario que los plebiscitos se consideren vinculantes, que estén precedidos de información adecuada, de consultas y discusiones ciudadanas. Es necesario que haya materias en que obligatoriamente sea necesario convocar a plebiscito: los recursos naturales, los bienes comunes, los derechos reproductivos, la responsabilidad del Estado en educación, en salud y en vivienda. Es necesario que tengamos plebiscitos con alternativas reales, con alternativas de contenido. No nos van a poner un plebiscito para aprobar la Constitución con una bandera chilena así y con una bandera negra, quédese con la nada. Es necesario que un porcentaje dado de los ciudadanos sea capaz de obligar al Estado a llamar a plebiscito frente a temas controversiales. En suma, no solo instalar un procedimiento, sino darle la densidad democrática y la eficacia para lo que está pensado. Es necesario pensar de la misma manera las revocatorias de mandato, la iniciativa popular de ley, la obligación de plebiscitar el 100% de los presupuestos municipales, las políticas de transparencia radical de los actos del Estado, las políticas de educación cívica, las políticas de género, el reconocimiento efectivo de la diversidad étnica y cultural. Tenemos que avanzar hacia una formulación precisa, garantista, expresada en instituciones claras, transparentes. Debemos estar constantemente pensando en cómo evitar que las instituciones democráticas sean manipuladas, vaciadas de contenido, usadas en contra de su esencia histórica y doctrinal. Y para eso son necesarias mujeres y hombres de derecho, técnicos judiciales, estudiosos de las formas de administración de los asuntos públicos, juristas, jueces capaces en pensar en más allá de las meras formas. Y esto implica una gran responsabilidad para los que forman a las futuras mujeres y hombres de derecho. Para esta gran tarea es necesario pensar nuestra responsabilidad en el estudio y en la formación jurídica.
reconocer el papel trágico que ha cumplido el positivismo jurídico en el vaciamiento de la operación real del derecho. Su influencia como coartada doctrinaria para quienes, manteniendo las formas, no solo eluden pronunciarse sobre el fondo, sino que incluso pueden alterarlo de manera impune. El papel que el positivismo jurídico ha cumplido en la formación de abogados meramente profesionalizantes, de jueces puramente burocráticos, de funcionarios que se escudan en la norma simplemente para reducir al mínimo sus obligaciones de servicio. El trágico papel que cumplió el tipo de conciencia que forma el positivismo jurídico en las horas más duras de Chile, cuando bastaba una excusa de forma para condenar a miles y miles de chilenos a la tortura o al asesinato. Es necesario volver a considerar el realismo jurídico como algo más que una simple sociología, como algo consustancial a las más mínimas evaluaciones que se deben hacer sobre todo ejercicio jurídico, sobre toda práctica institucional que pretenda cumplir con los objetivos que se propone. Considerar la operación real del derecho como algo consustancial a nuestras reflexiones sobre el carácter y sentido de las normas. Y por lo mismo, es necesario volver a considerar la relación entre las normas y su contenido de justicia como algo más que mera especulación filosófica, como un campo sustantivo en que no es cierto que todas las opciones morales empatan. Un campo que no puede ser pensado calculador en mano como un espacio de simples consensos discursivos. Es necesario, por supuesto, formar y alentar juristas conscientes de la responsabilidad social de la jurisprudencia. Juristas dispuestos a democratizar el saber jurídico, a acercarlo a los ciudadanos, dispuestos a reconocer y potenciar el poder negocial de los ciudadanos en todos sus conflictos, civiles, penales, administrativos, dispuestos a generar doctrinas jurídicas que recuperen el carácter sustantivo de las instituciones democráticas. Para argumentar que esto es plenamente posible, tendría que recordar aquí a los notables juristas norteamericanos como Roscoe Pound, como Oliver Holmes, como Benjamín Cardoso, que eran liberales. No. Prefiero ampliamente invocar otro ejemplo y, para terminar, formular una tarea. Un vicio de profe. Tarea para la casa. Hace 46 años, don Eduardo Noboa Monreal elaboró una doctrina jurídica de alcance internacional y que se mantiene hasta el día de hoy. Esta doctrina permitió que el 100% del Parlamento chileno aprobara la nacionalización del cobre y fue invocada en todos los procesos de nacionalización del petróleo ocurridos en los años 70. Su contenido es simple y directo. Los pueblos tienen derecho a recuperar las ganancias excesivas que obtienen en el tercer mundo las compañías transnacionales que explotan recursos naturales no renovables. Hoy en día, nadie en el mundo niega la validez, la justicia de la doctrina Noboa Monreal. Y don Eduardo es recordado y homenajeado en muchas facultades y cátedras de derecho alrededor del mundo, desde luego mucho más que en su propio país. Ese es el ejemplo. Ahora la tarea. Tal como el saqueo de los recursos naturales ha sido una de las prácticas que han mantenido a los pueblos del tercer mundo en la pobreza, hoy en día la forma quizá más brutal del saqueo opera a través de la deuda financiera con los organismos financieros internacionales, con la banca transnacional. Enormes montos de deuda impagable que nos obligan a pagar porcentajes cada vez mayores de nuestra producción de riqueza en solventar solamente los intereses que genera. Pues bien, la doctrina jurídica que necesitamos hacer valer en el ámbito jurídico internacional no es difícil de formular. Los pueblos no tienen por qué pagar las deudas contraídas por gobiernos corruptos. Los pueblos no tienen por qué pagar las deudas contraídas por privados y endosadas al gasto público de manera corrupta, totalmente a espaldas de la voluntad popular.
Los estados realmente democráticos tienen derecho a derogar estos traspasos de deuda privada al gasto público, tienen derecho a declarar nulas las acciones de personeros estatales que hayan operado abiertamente en contra del interés nacional. Necesitamos ahora juristas como Eduardo Noboa Monreal. Necesitamos ahora mujeres y hombres de derecho capaces de dar sustantividad a las instituciones democráticas. Solo con ellos, integrados a la más amplia fuerza del movimiento popular, podremos hacer real la conexión entre derecho y cambio social. Eso. Le agradecemos al profesor Pérez Soto su presentación y a continuación les damos a ustedes la palabra para que intervengan discrepando, preguntando, solicitando aclaraciones o expresando sus propias ideas. No me digan que los convencí de todo. Bueno, yo voy a comenzar haciéndole una pregunta al profesor Pérez. Usted ha hecho clases durante varios años en facultades de Derecho y en ese sentido me gustaría saber cuál es su impresión sobre el estudiantado de Derecho. Usted le ha hecho clases a estudiantes de Derecho, ha construido relaciones políticas y personales con algunos y algunas de ellos. Entonces, ¿qué piensa usted respecto a la forma en que la juventud, entre comillas, de hoy, que está ingresando al mundo del derecho, afronta este tipo de desafíos, incluyendo el desafío de pensar desde el derecho sobre las posibilidades de la emancipación? Bueno, yo soy testigo de la tragedia de la desorientación vocacional de los que creen que cuando entran a estudiar Derecho van a vincularse de alguna manera con la justicia y se encuentran con un mundo, ¿no?, de torpeza formalista en que hay que aprenderse de memoria los códigos. Y entonces surge todo el desconcierto a las alturas de segundo, de tercero, en si uno va a seguir estudiando para leguleyo o simplemente se va a cambiar a psicología o a periodismo. Esa es la cosa que me resulta más impresionante. Como algunos de los mejores estudiantes, ¿no es cierto?, de este país llegan a facultades en que la enseñanza es, pero notablemente idiota, notablemente burocrática, ¿no? Meramente procedimental. A mí me abruma cuando los estudiantes me cuentan cómo los profesores despachan los problemas de contenido diciendo, bueno, no vamos a especular sobre ese tipo de cosas, ¿no? El derecho procesal dice tal cosa, el derecho civil dice esta otra, qué sé yo. Yo hago ramos electivos, hago un ramo sobre Marx, hago un ramo sobre Hegel en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y los cursos que hago se llenan de estudiantes abrumados por lo fome que son los ramos. No es que mi ramo sea muy entretenido, no, sino que es como la alternativa frente a una manera absolutamente idiota de enseñar el derecho. Y eso tiene que ver con la burocratización del saber por un lado y otro, la profesionalización de las universidades. En que ahora, ¿no es cierto?, si uno paga 15, 20 millones de pesos, ¿no es cierto?, por sacar un cartón universitario, tenemos que prepararlos para litigar en los tribunales, porque de lo contrario, además los estaríamos estafando, ¿sí? La mercantilización de las universidades ha agravado el problema de la profesionalización, ¿no? Para estudiar para leguleyo podría ocurrir en el Duoc, podría ocurrir en, ¿no es cierto?, en Manpower, ¿no? Sin embargo, las universidades que fueron inventadas para pensar los problemas de manera sustantiva, lo que hacen es formar, no sé, técnicos jurídicos, ¿no? Técnicos jurídicos que en su enorme mayoría se van a tramitar divorcios, ¿no es cierto?, contratos de derecho civil, y los desorientados vocacionales que dicen, no, pues si nosotros queremos pensar el derecho, tienen como arrinconados en algunas universidades, haciendo, ¿no es cierto?, congresos sobre derecho y cambio social, completamente a contrapelo de lo que es la formación jurídica del 90% de los estudiantes de derecho en Chile. Esa es la impresión que tengo. Siempre me llamó mucho la atención de manera trágica el intento del profesor Carlos Peña, cuando era decano de la Facultad de Derecho de la Portales. Carlos
en la época en que fue un excelente profesor, o tiempo pasado fue mejor, trató de hacer una reforma de la enseñanza del derecho en la Portales para enseñar el derecho de una manera más universitaria, más de contenido, ¿no? Y fracasó abrumadoramente. La mayor parte de los profesores dijeron, pero es que nuestros estudiantes no van a saber litigar en los tribunales. Aquí vean, siendo decano, teniendo una minoría ilustrada de profesores extremadamente conscientes, de primera línea. El ámbito de la enseñanza del derecho es bien trágico para mi gusto. Raúl Letelier pidió la palabra y después... Gracias. Quisiera preguntarle por el rol que juegan, de alguna manera, las formas estatales, las formas burocráticas en la construcción de un proyecto emancipador. Porque en general veo en sus palabras una crítica bien fuerte al positivismo y al formalismo, de alguna manera. Y en el derecho también somos testigos de que el formalismo tiene la gracia, digamos, cuando la ley es más o menos clara, que uno puede repudiar la ley de alguna manera, uno puede tratar de modificar la ley. Pero en cambio, cuando comienzan a permear criterios más moralistas de alguna manera en las leyes, y esto se transforma en una interpretación constitucional o en un derecho global, bueno, normalmente esas interpretaciones no han ido de la mano de un proyecto emancipador, sino que en muchas ocasiones precisamente han hecho retroceder incluso algunas ganancias dentro de las pocas que hay legislativas, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, parece que el formalismo también, el formalismo y la burocracia estatal tiene también algo de potencia al momento de asentar los pequeños logros que tiene un proyecto emancipador. Bueno, yo creo que lo que habría que preguntar es si eso es cierto, si es cierto que el orden jurídico opera de manera efectiva como garantía mínima, ¿sí? Lo que yo creo es que es cada vez menos, porque lo que ha ido ocurriendo en el horizonte jurídico de la modernidad es una decadencia del horizonte garantista del derecho. Yo creo que el procedimiento más frecuente no es dictar normas autoritarias, ¿no es cierto? No es convertir en norma el autoritarismo, sino ejercer el autoritarismo a través de la ambigüedad de las normas. Ese es el problema. El problema es que la positividad del derecho, que nunca ha sido cierta, es menos cierta que nunca ahora. No tenemos lo que trataba de decir sobre las normas democráticas. Lo que nos pasa no es que no tengamos democracia, lo que pasa es que la democracia no funciona. Lo que pasa es que tenemos una diferencia flagrante entre lo que el orden democrático estipula y lo que el orden democrático de hecho es. Y entonces hay que dar una pelea por hacer real esa positividad del derecho que está meramente enunciada. Piensen en las garantías penales, procesales, penitenciarias, ¿no es cierto?, de estos enemigos privilegiados de la sociedad que son los terroristas, los pedófilos, ¿no es cierto?, cómo se han ido creando tipos jurídicos especiales, bueno, enemigos, ¿no? Enemigos que tienen para los cuales funciona el orden penal de una manera distinta. Ahora, desde luego, no son las normas las que garantizan por sí mismas que la sociedad progrese. No, pues la fuerza social nomás. Y cuando tú dices que cuando el derecho la institución jurídica se ha politizado, hemos retrocedido, lo que estás diciendo es que hemos perdido ciertas peleas. Pero uno, son peleas que podemos ganar. Y dos, son justamente eso, peleas, encuentros de fuerza social contra fuerza social que se formalizan, que se expresan en el derecho, pero que no dependen del derecho. Y entonces ahí la tarea de las mujeres, de los hombres de derecho, es hacer como de articuladores, ¿no es cierto?, de esa fuerza social. No sé si queda el... Ahora, bueno, se puede decir un par de cosas marxistas sobre el poder burocrático, pero lo dejamos para otra pregunta.
Antonia Torres había pedido la palabra. Gracias. No, yo quería hacerle la pregunta de cómo, en el fondo usted hace una panorámica muy clara y muy coherente y muy seductora, incluso que va desde, ¿no es cierto?, la siglo XVI, en el momento en que el derecho, en el fondo, tiene el rol de organizar o articular y administrar, digamos, la vida en sociedad, que es en el fondo el proyecto de la Ilustración en adelante, ¿no es cierto? Pasando por el liberalismo, creo, distintas formas de socialismo hasta el siglo XX y todas tus especificidades. Pero cómo, bueno, y ese proyecto supone, ¿no es cierto?, el proyecto ilustrado supone una especialización de los ámbitos del conocimiento disciplinares, en donde el derecho queda aislado y va así como la fe, digamos, y la religión y las ciencias duras, entre comillas, también se van especializando y quedan un poco aislados de la realidad social, ¿no es cierto? Y es la crítica que hace de alguna manera la teoría crítica de tipo escuela de Frankfurt, qué sé yo, en donde se critica precisamente en donde estaría el fracaso de ese proyecto ilustrado y su, ¿no es cierto?, objetivo emancipador, democratizante, etcétera. ¿Cómo asume usted esa crítica, digamos, que hace la escuela de Frankfurt y que yo creo que Habermas es como el único que le presta un poco de ropa todavía a ese proyecto y dice, bueno, hay que enmendarlo, hay que rehacerlo, hay que repensarlo? Dos cambios de énfasis. El primero es que yo creo que el proyecto ilustrado no supone la especialización de los saberes, sino que tiene como consecuencia la especialización de los saberes. Yo voy a ser más duro, la burocratización del saber es un efecto, no es el fundamento, no es el origen. No hay cosa de ver, ¿no es cierto?, estos tipos universales como Descartes, ¿no es cierto?, que inventaban al mismo tiempo el álgebra, ¿no es cierto?, la geometría analítica y la metafísica moderna y la medicina, qué sé yo. No, la especialización es un vicio paralelo a la codificación del siglo XIX. Yo creo que la codificación del derecho es expresión en el siglo XIX de precisamente el momento en que los poderes subversivos de la modernidad se convierten ahora en garantes de un nuevo orden, adquieren una dimensión conservadora, ¿no es cierto?, empiezan a retener lo que antes promovían. Entonces, y en ese marco, las ciencias sociales, la burocratización del saber, la especialización de los saberes, hay que recordar que en ese marco que se crea ¿no es cierto?, este engendro que se llama ciencia del derecho, que pretende asimismo separarse de la filosofía del derecho, separarse de la noción de justicia y concentrarse solamente en la formalidad de la norma. Es un efecto. Es un efecto. Un segundo diferencia de énfasis es que cuando se diagnostica el fracaso del proyecto ilustrado, lo que uno quiere decir no es que el proyecto ilustrado era imposible. Lo que uno quiere decir es que es muy lamentable que haya fracasado y que probablemente deberíamos volver a intentar, ¿no es cierto?, llevarlo a cabo. Yo no creo que se haya mostrado que ese proyecto era intrínsecamente contradictorio. ¿Sí? Lo que pasa es que en algún momento el proyecto ilustrado que expresaba la burguesía revolucionaria deja de representar los intereses de la burguesía y entonces la burguesía lo manda al despeñadero del formalismo, de la especialización, del aislamiento institucional de los saberes. Pero una tercera cuestión. Hay una deformación personal, lo que pasa es que mi papá era comunista, mi familia también, entonces yo genéticamente soy marxista. Además nací en marzo, digamos, lo que me hace doblemente marxista. Mi argumento es que hoy día ser liberal es subversivo, porque la modernidad ha traicionado sus propios principios, pero de eso no se sigue que yo crea que haya que ser liberal. No, ser liberal es el piso mínimo, pero hay que ser más que liberal. Y entonces, ser más que liberal significa, entre infinitas otras cosas, asumir la realidad de la operación jurídica, no solo la expectativa emancipatoria. ¿Sí? La realidad de la operación jurídica en el sentido de que en el derecho lo que se juegan son campos de fuerza, lo que se juega en la lucha de clases. Desde el punto de vista del liberalismo, el derecho sería como una especie de instancia que nos
en la cual podemos conversar caballerosamente lo que, ¿no es cierto?, son puras patadas a nivel de lo social efectivo. Ser marxista significa decir, no, nunca conversamos caballerosamente. Podemos darle formas caballerosas a una guerra que siempre es a patada. Cuando uno plantea que la realidad del derecho es la violencia social, está más allá del horizonte liberal, desde luego. Está más allá de la confianza exquisita, hermosa, en que la racionalidad de los seres humanos terminará por imponer el diálogo, ¿no es cierto?, frente a las diferencias sociales. Los marxistas creemos que aquí no se trata de iniciar una guerra, la revolución. Se trata de que ya estamos en guerra y que la única manera de ganar esa guerra, que se llama lucha de clases, es ganarla. Y es una tragedia muy distinta del horizonte liberal en el cual uno podría decir, ya, por último, aceptamos que hay lucha de clases, pero por favor, si hay lucha de clases, si hay guerra, suspendamos la guerra. Si hemos estado en guerra durante 5.000 años, impongamos la razón y alguna vez reconozcamos que somos todos hermanos. Para los marxistas, lo que pasa con esa guerra es que la única manera de ganarla, la única manera de terminarla, es ganarla. Frente a una visión optimista, racionalista, casi estética de las posibilidades de la humanidad, los marxistas tenemos una visión trágica de cómo puede llevarse la historia humana desde la oscuridad de la lucha de clases hasta la sociedad sin clase. Cuando yo planteo que hoy día como mínimo hay que ser liberal, hay algo de ironía bastante oscura, sangrienta, ¿no? Ya, pues, ustedes que dicen que son liberales, como mínimo, sean liberales. Y si son liberales, entonces atrévanse a convertir la cárcel con los que ni siquiera somos liberales, sino que estamos derechamente en la pelea, reconociendo que es una pelea patada. ¿Sí? Ahora, desde luego, asumiendo como obvio, a lo mejor no es tan obvio, que ser liberal es absolutamente distinto de ser neoliberal, ¿no es cierto? Eso lo doy por un hecho. Lo que pasa es que de a poco en Chile ha ido surgiendo un campo al menos académico liberal. Entonces, el desafío y la ironía es para ese campo. Allá había una solicitud de palabra. Profesor, en base a su ponencia y una frase que me llamó la atención, que usted señaló que no vivimos en una democracia, sino que en un sistema que administra los conflictos sociales. ¿Se podría considerar bajo ese respecto que el proceso constituyente que llevó a cabo el Estado chileno el año pasado... perdón, ¿hubo un proceso constituyente? No me enteré. Institucional, se le llama. Ah, sí me acuerdo, sí. Para orar la píldora al menos a la esa es la mitad de mi respuesta. Me imagino. En base a eso, que también se le trata de minorar el mismo problema, diciendo que este es casi como una discusión de élite de izquierda o de aristohippies que están, en palabras de Escalona, fumando opio. En base a eso, ¿cómo lo toma usted? El real sentido de este ejercicio de proceso constituyente institucional. Y cuál va a ser el real resultado, en definitiva, porque si va a tener un resultado positivo o no, o si nuevamente la ciudadanía va a quedar fuera de la mesa de discusión política que está ya en la élite empoderada a nivel económico, y si efectivamente bajo este presupuesto la idea de la Asamblea Constituyente planteada por el profesor Fernando Atria sería una alternativa rigurosa. En primer lugar, yo creo que el proceso constituyente impulsado por este gobierno es simplemente un chiste, forma parte de la farándula política y su único objetivo es tirar el problema de la nueva constitución para el próximo gobierno, aún asumiendo que el próximo gobierno va a ser de derecha. A su vez, el próximo gobierno va a ser un proceso constituyente porque va a recoger el impulso. No creo que Piñera niegue el proceso constituyente, lo va a continuar, pero lo va a continuar a 8 años plazo, o sea, lo va a chutear para el próximo gobierno. Eso es manipulación, eso es farándula. Ahí no hay la menor intención. Lo que yo creo que es más probable es que de ese proceso constituyente surja una iniciativa de ley en que el Congreso se declare a sí mismo poder constituyente.
¿Entiendes? Porque es una de las fórmulas propuestas, que un Congreso especialmente elegido, ¿no es cierto? Y ya somos nosotros. Y yo creo que eso va a generar un malestar, una desilusión entre todos los que han promovido, ¿no es cierto?, la necesidad de una nueva Constitución, una nueva desilusión, un nuevo desencanto que se acumula con los desencantos que hemos acumulado durante 25 años. De tal manera que no hay proceso constituyente. Lo que hay es farándula política para aplazar un problema difícil, espinoso, para el próximo y el próximo gobierno. No puede llamarse democrático un proceso en que se consulta de manera no vinculante. No puede llamarse democrático un proceso en que se consulta y se dice estamos orgullosos de que 40.000 ciudadanos de 10 millones hayan participado. No puede considerarse, ¿no es cierto?, democrático un proceso en el cual las conclusiones no son vinculantes para la comisión que las resume. O sea, la comisión del proceso constituyente podría resumir las conclusiones de todas las consultas sin leer las consultas. En ninguna parte está establecido, ¿no es cierto?, que tengan obligación de hacer un resumen efectivo, real, sino que lo que tiene que hacer como comisión, ¿no es cierto?, es resumir de acuerdo con su criterio técnico, con su experticia. Y resulta que lamentablemente los 40.000 chilenos, ¿no es cierto?, que participaron en la consulta constituyente eran unos simples aficionados, ¿no? Porque no cualquier persona, ¿se entiende? Es una farándula. Yo estoy de acuerdo con la idea, ¿no es cierto?, del profesor Atria, y no solo del profesor Atria, de que una nueva constitución en Chile es necesaria, pero es necesario un proceso constituyente. Voy a enumerar de manera súper precisa. Es necesario un plebiscito para establecer el proceso constituyente. Llamar a plebiscito para decir, ¿quiere el pueblo chileno que haya un proceso? Enseguida, es necesario un proceso constituyente que conduzca a la elección de una asamblea constituyente elegida por voto universal y proporcional. Proporcional. ¿Sí? Es necesaria una asamblea constituyente deliberante, que redacte un proyecto constitucional, no que considere un proyecto constitucional hecho por una comisión. Es necesaria una asamblea constituyente que tenga la obligación de dar cuenta a sus representados de toda gestión que haga. Es necesaria una asamblea constituyente en que los acuerdos se tomen por quórum calificado. La Asamblea Constituyente tiene que aprobar todo por los 2/3 y lo que no logre aprobar por los 2/3 debe ir a plebiscito. Es necesaria una Asamblea Constituyente que sea capaz de suspender, al menos con 1 año o 2 de anticipación, las leyes de última hora, las leyes expreso ad hoc que se dictan previendo las catástrofes que los irresponsables puedan poner en la Constitución. Acuérdense que en los últimos meses, ¿no es cierto?, del gobierno de Pinochet se dictaron una cantidad enorme de leyes precaviendo lo que los irresponsables podían hacer en democracia. Tenemos que ser capaces de evitar eso, ¿no? Porque durante el ejercicio de la Asamblea Constituyente los mismos poderes y los mismos mecanismos que existen van a seguir existiendo. Es decir, tenemos que dotar a la Asamblea Constituyente de un mecanismo capaz de evitar las leyes de última hora. La Asamblea Constituyente tiene que dar lugar a un plebiscito con alternativas de contenido. No un plebiscito sí o no. Un plebiscito discutido, un plebiscito informado, con alternativas que dé lugar a una redacción segunda y entonces, recién después de ese proceso, un plebiscito sí o no. Es decir, de lo que se trata no es solo Asamblea Constituyente de manera genérica, porque Asamblea Constituyente puede ser incluso una comisión del Congreso. De lo que se trata, como lo he sostenido en esta ponencia, es de densificar el procedimiento. Aquí hay que discutir sobre el procedimiento. Precisamente la manera de evitar, ¿no es cierto?, que tengamos una democracia meramente procedimental es discutiendo los procedimientos. No es solo aportando los contenidos, porque lo que ocurre, la hipocresía imperante, es que todo el mundo declara los contenidos. Lo que pasa es que a la hora de convertir los contenidos en procedimientos, los convierte de una manera que los traiciona, que los niega. Había una pregunta más. Sí, allá había una pregunta, la compañera, digamos, y después por acá y por allá atrás.
Gracias. Usted decía en su exposición que era necesario recuperar la democracia a través de sus postulados básicos. Uno de ellos, la democracia directa, la democracia participativa, que es el fundamento básico, y que si se recuperara esa democracia se descubriría que muchos de los regímenes o muchos de los estados que se llaman democráticos no son realmente democráticos y es toda una mentira, un maquillaje, ¿sí? Pero entonces cuando proponías que una de las formas era hacer plebiscitos a nivel local, a nivel territorial, en el estado de cosas actuales, ¿sí? En el estado de las realidades complejas que hay hoy en día y de ese avance o más bien esa ausencia de pensamiento crítico en la ciudadanía, si tú pones a debatir temas o llamas a la participación, no todos están interesados, todos y todas están interesados. Y es siempre la misma historia contándose entre los mismos, ¿sí? Aquellos que hablan de la emancipación, aquellos que hablan de las teorías críticas, aquellos que dicen, oigan, esto está mal, hay que cambiarlos y esto es tema de fondo. Pero asimismo, como ponías el ejemplo de quienes han participado en el proceso constituyente institucional, maquillado y todo, pero ¿por qué no hay más gente en las calles volcándose y diciendo, hey, esa constitución me afecta? Sino que, no sé, se guían por lo que ya todos saben, los medios de comunicación. Entonces, si llamas a un proceso, digamos, democrático en las actuales condiciones, ¿quién va a participar? Segundo, ¿y cuál va a ser la calidad? Porque tú pones un supuesto en la información, sí, pero es que ya hay unos poderes que a sangre y fuego siempre van a controlar esa calidad de la información. Entonces, ¿cómo remover desde el fondo? Pero si esos poderes quieren controlar la situación a sangre y fuego, entonces la discusión es otra. Me tocó estar en un foro con un parlamentario de la UDI, y entonces yo decía, necesitamos una constitución, necesitamos el derecho a la educación, necesitamos el derecho a la salud, ¿no es cierto? Y él, en el colmo de su desesperación, ¿no es cierto?, dice, es que nosotros no vamos a permitir eso es demagogia, ¿no? No lo van a permitir. No lo van a permitir. ¿Qué están dispuestos a hacer ustedes? Porque nosotros no lo vamos a permitir. Entonces yo le decía, bueno, diputado, en realidad estábamos pensando en la vía armada. Porque si no lo van a permitir, entonces la discusión es en otros términos, ¿sí? Entonces, dejemos el sangre y fuego entre paréntesis y pensemos que no estamos en la época de la Guerra Fría ni en la doctrina de seguridad nacional, sino que la manera en que la dictadura burguesa se ejerce hoy día es a través de la manipulación de la democracia, no a través de la suspensión de la democracia. Si estuviéramos en la Guerra Fría, ¿no es cierto?, Maduro habría tenido un golpe de Estado hace un par de años, digamos, y no lo tiene. Porque ahora la técnica es otra, ¿sí? Ahora la técnica es, ¿no es cierto?, hastiar a los venezolanos de la alternativa que representó el chavismo hasta tal punto que pierda de manera contundente en las próximas elecciones y nunca más a alguien se le ocurra, ¿no es cierto?, que pueda haber socialismo bolivariano o cosas por el estilo. Es lo que hicieron en Nicaragua. Ahora, lo que creo, yendo directo al punto, es que no hay que acomodar los procedimientos democráticos a la ignorancia o minoría de edad de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es elevar a los ciudadanos al estándar de los procedimientos democráticos, ¿sí? Yo soy partidario de que las consultas plebiscitarias contemplen voto obligatorio. Obligatorio. Incluso los beneficios económicos sociales que entrega el Estado deberían estar condicionados a que los ciudadanos se manifiesten en un plebiscito. ¿Es eso posible? Es perfectamente posible. En Suiza, los ciudadanos son convocados a plebiscito por lo menos 10 veces cada año. Y además la votación es obligatoria, ¿no es cierto? Y hay ciertos beneficios del Estado que no se entregan si uno no muestra que fue a votar el plebiscito. Entonces, por supuesto que una medida punitiva, ¿no es cierto?, no resuelve el problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es una intensa campaña de parte de todo el aparato educacional del Estado para elevar la conciencia y la educación cívica de los ciudadanos.
Yo, cuando tú dices, ¿por qué no hay más gente en la calle por una asamblea constituyente? Pero si hay gente en la calle, pues. Si en este país de repente se llenan las calles con 100.000 estudiantes, con 1 millón de estudiantes, y a las autoridades les da lo mismo. Si en este país sale 1 millón de personas a la calle a pedir un sistema de AFP distinto, y a las autoridades les da lo mismo. Cuando se sale por la educación o se sale por la AFP, todo el mundo que sale a la calle sabe y tiene la idea, estas cuestiones se pueden abordar con una constitución distinta. Entonces, aquí no tenemos un vacío político en que el 60% de gente que no vota simplemente no quiere saber nada con la política. Lo que tenemos es un desencanto radical con la manipulación democrática. Y entonces cuando sale una señora, ¿no es cierto?, a decirnos, mire, participe, pero no va a ser vinculante, opine, pero en estas, ¿no es cierto?, cláusulas que nosotros hemos establecido, yo creo que la mayor parte de la gente que cree auténticamente en un proceso constituyente simplemente no participó en la famosa consulta. Entonces, lo que creo es que hay una tarea política, una lucha que dar por la conciencia de los ciudadanos. Pero esa es la lucha. Plantearlo al revés es eternizar el abstencionismo, la indiferencia y por lo tanto eternizar la excusa de que son los expertos los que saben lo que queremos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la gente misma nunca es lo suficientemente consciente. Lo que yo preguntaría más bien es, ¿cuándo le han preguntado a la gente realmente, con carácter vinculante, lo que quiere? Porque si tuviéramos confianza en que nuestras opiniones van a tener algún tipo de efecto sobre el mundo político, a lo mejor la gente no se abstendría en un 60%. Pero si nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que vamos a elegir representantes que no nos van a representar, que van a operar directamente en contra de nuestro criterio, entonces el 60% de la población no va a las elecciones nomás. No sé si... Pregunta. En aras a la hora voy a recoger 3 preguntas más. Había una mano allá en la esquina, después Pablo Bravo y José Ángel Fernández. Hola, buenos días. Mi duda va más que nada intentando hacer un poco de la síntesis de lo que se plantea, que está planteando en este momento. Igual queda bastante claro como, o por lo menos yo lo entiendo así, que igual cree en esta constitución o en esta dicotomía o en esta tesis que se plantea en base a la discusión en torno a la contradicción que existe entre neoliberalismo y democracia en la actualidad como forma y como meta a superar para el actual periodo de la lucha de clases. Entonces, bajo ese paradigma, y entendiendo que nos estamos moviendo dentro de ese paradigma, ¿cuál vendría a ser el sujeto político que vendría a hacer estas transformaciones, entendiendo de que cambia la lógica en la cual nos estaríamos moviendo en el área política? Y además de esto, ¿cómo se va constituyendo como tal, como sujeto político que aborde estas transformaciones sociales y cuál sería el aporte que podría tener, no sé, el estudiante de Derecho, el abogado en general, bajo este paradigma en particular? Eso. Vamos a recoger 3 preguntas. ¿Sí? Por allá. Pablo Bravo. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es hacia dónde se tiene que dirigir, en base a su diagnóstico, la acción política. Si la acción política debería dirigirse hacia conseguir ganar los órganos creadores del derecho o hacia conseguir o ganar los órganos aplicadores del derecho. Bueno, también puede ser ambos, ¿no? Porque si entiendo bien su diagnóstico es que el déficit democrático hoy en día no radica en que no tengamos leyes sustantivas que consagren derechos o la igualdad, sino que esas leyes que consagran esos derechos son finalmente vaciadas de contenido por los órganos aplicadores del derecho. Si ese es el diagnóstico, entonces no tiene mucho sentido que nosotros sigamos teniendo acción política tendiente a ganar los órganos creadores del derecho, porque aunque dictemos leyes que consagran nuestros intereses, nuestras leyes van a ser finalmente vaciadas de contenido por los aplicadores del derecho. Depende cómo redactemos las leyes. Entonces, bueno. Por eso que son necesarios agentes jurídicos. Porque depende cómo redactemos las leyes. Lo que pasa es que las leyes son redactadas con una técnica jurídica que permite su vaciamiento. Y entonces por eso el problema es propiamente de derecho. No es solo un problema suyo, político, sino que es un problema propiamente jurídico.
O sea, piensen en la Constitución de Colombia, que es la más democrática que hay en América Latina, y nadie tiene ninguna duda de que lo que impera ahí es un régimen autoritario, bajo el revestimiento de una Constitución democrática. Porque la otra alternativa entonces sería que si ganamos los órganos aplicadores del derecho, esta distorsión la hacemos a nuestro favor. Y hay una tercera pregunta. Sí, aquí José Ángel Fernández va a formular la última pregunta, por ahora. Sí, yo primero quería agradecerle porque me ha arreglado el día. Porque ha dicho que para ser un buen marxista el piso mínimo hay que ser un liberal. Entonces, efectivamente, no estoy muy tranquilo. Pero era del liberalismo hacia el marxismo, no desde el marxismo hacia el liberalismo. No, sí, pero un piso mínimo, ¿no? Es decir, entonces, yo como liberal o socialdemócrata, y me pide que ejerza de liberal socialdemócrata, efectivamente, yo continuando con la pregunta del profesor Letelier, es que creemos que el formalismo y el positivismo constituye el mejor método, la mejor cosmovisión del derecho que permite que a los menos favorecidos, bien, se le puedan tener más derechos. Pero eso es un camino muy largo y efectivamente la codificación en el derecho penal ha servido en Chile para limitar el poder punitivo. Si no hubiera sido por el Código Penal, solamente se puede... Y es así que todas las reformas legislativas penales han ido en contra de reglas generales del Código, de la parte general de la codificación. Entonces, yo creo que con Letelier estamos a lo mejor en un punto más pesimista, que el formalismo, que las formas y que enseñar a los alumnos esas técnicas son las mejores que la van a servir para discutir en los tribunales. Porque efectivamente uno puede llevar una buena teoría marxista, pero al final tiene que manejar un discurso jurídico. Y este discurso jurídico hay que enseñárselo incluso hasta los plazos. Porque si no enseñamos los plazos, serán gente muy buena para tomarse un café, pero no será gente que sirva para sacar a un pequeño narcotraficante de la cárcel. Entonces yo creo que esa es la crítica que le hago yo a su... Como junto las tres inquietudes, pero al menos de manera inmediata respecto de lo que dice el profesor, yo creo que el derecho penal o que la positividad del derecho fue una garantía y que es cada vez menos. Y que hay una decadencia del horizonte garantista del derecho penal, porque en el derecho penal se han ido infiltrando cada vez más normas especiales que califican ciertos tipos penales en un régimen prácticamente extrajurídico. Es decir, por eso existe Guantánamo, digamos, por eso los pedófilos están en una lista de pedófilos que niega absolutamente su capacidad de reintegrarse a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un problema con el horizonte del derecho penal, porque efectivamente se trataba de limitar la arbitrariedad especificando las normas, pero ahora resulta que las propias normas pueden ser usadas para aumentar la discrecionalidad desde la norma, y las leyes antiterroristas son el ejemplo, pero perfecto, directo de eso, ¿no? De cómo se han ido en todo el planeta y en los países que presumen de democráticos y de civilizados, dictando normas penales, ¿no es cierto?, en que resulta sospechoso de terrorismo alguien que cuente un chiste en la televisión, digamos, ¿no? Entonces, ahí, de nuevo, mi problema con el formalismo jurídico es que pone entre paréntesis el carácter efectivamente político de la lucha jurídica, de lo que se juega, ¿no? Pone entre paréntesis la realidad del ejercicio del derecho bajo la ilusión de que la forma del derecho podría operar como garantía para esa realidad. Y lo que ocurre de hecho es que eso no es cierto, ¿no? Si se permiten, ¿no es cierto?, testigos o jurados encapuchados, entonces uno dice, ¿dónde quedó el horizonte, ¿no es cierto?, garantista del derecho penal moderno? ¿Sí? Yo creo que puedo articular las tres preguntas diciendo un par de cosas escandalosamente marxistas. No sé, insisto, es genético, no puedo evitarlo. Todos los neurotransmisores me tiran para allá, entonces tengo que hacerlo. Lo voy a decir de manera telegráfica, porque voy a decir muchas cosas muy de fondo, muy distintas. Yo creo que la cuestión hoy día para un marxista del siglo XXI
es vincular doctrinariamente la exigencia democrática con el marxismo. Doctrinariamente, ¿desde qué fundamento propiamente marxista uno podría exigir que la democracia sea sustantiva? ¿Sí? Y yo creo que eso se puede hacer si es que uno extiende la idea de clase social más ortodoxamente marxista a la burocracia. Si uno sostiene que la burocracia es una clase social, no un sector, si uno sostiene, a la manera de Gramsci, que el bloque de clase dominante hoy día, ¿no es cierto?, está compuesto, ¿no?, burgués, burocrático, entonces la tarea revolucionaria no puede ser solo anticapitalista, tiene que ser también antiburocrática. Y lo hemos visto, porque los procesos que se llamaron socialismo real no consistieron sino en salir de la dictadura burguesa para caer en una dictadura totalitaria y burocrática, que gobernó, ¿no es cierto?, en nombre del movimiento popular y que usufructó del producto social sobre la legitimación burocrática que les ofrecía, en ese caso, incluso la doctrina marxista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que cuando la burguesía se siente incómoda con la democracia, cuando la democracia atenta contra el derecho de propiedad, se acaba la democracia. En cambio, cuando la burocracia se siente incómoda con la democracia, administra la democracia. Y entonces hoy día, la manera prevaleciente en el bloque de clases dominante de realizar la dominación de clase es la administración de la democracia. Y entonces resulta de manera sustantivamente marxista, doctrinariamente marxista, que densificar la democracia atenta contra los intereses directos del bloque de clases dominantes. Es como una de las formas predominantes de la lucha de clase. Cuando atentamos contra el régimen de contrato de trabajo asalariado, cuando atentamos contra el usufructo indiscriminado de la propiedad privada, estamos atentando contra la burguesía. Cuando dictamos normas que regulan, ¿no es cierto?, que piden garantías para el trabajo, que regulan, ¿no?, el arbitrio sobre la propiedad privada, cuando dictamos normas de ese tipo, estamos limitando el poder de la burguesía. Cuando exigimos normas de transparencia radical, cuando exigimos normas que obliguen a la consulta directa, ¿no es cierto?, plebiscitaria a los ciudadanos, estamos atentando contra la legitimación burocrática. Y entonces, desde mi punto de vista como marxista, a diferencia del marxismo del siglo XX, hoy día la densificación de la democracia forma parte central de nuestro lado en la lucha de clase. Y eso se contrapone, yo creo que visiblemente, a una actitud que a lo largo del siglo XX los marxistas tuvieron respecto de la democracia y los derechos humanos. Los marxistas tuvimos a lo largo de todo el siglo XX una actitud oportunista respecto de la democracia. Cuando hay democracia, entonces hay democracia. Cuando la democracia, ¿no es cierto?, no nos sirve, entonces nos vamos a la sierra, hacemos una revolución por la fuerza. Cuando vamos ganando, es decir, al revés, cuando vamos perdiendo, queremos derechos humanos. Cuando vamos ganando, los derechos humanos empiezan a ser ideología burguesa. No, nosotros tenemos que inventar un marxismo para el siglo XX en que forma parte central de la lucha de clase el horizonte de los derechos humanos, la densificación de la democracia. Fíjense, forma parte central de nuestro derecho a la violencia revolucionaria a reconocer que nuestros enemigos tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Forma parte central de nuestro derecho a la violencia revolucionaria reconocer que la violencia revolucionaria tiene como límite el horizonte universal de los derechos humanos. Es decir, que nosotros, sea cual sea el grado de violencia física que ejerzamos en la violencia revolucionaria, no podemos torturar, no podemos mandar, ¿no es cierto?, a nuestros enemigos a la cárcel, ¿no es cierto?, o al paredón sin juicio previo, sin garantías penales, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de un marxismo distinto. Y estamos hablando de un marxismo en el cual el protagonista de la iniciativa revolucionaria es el conjunto de la ciudadanía. Si aquí lo que está en juego, lamento, esto es una cuestión entre marxistas. Los que no sean marxistas se pueden tapar los oídos porque es una cuestión para marxistas.
Lo que pasa es que las revoluciones hechas por una minoría ilustrada que opera en nombre del proletariado tienen muy mal pronóstico. Se transforman en dictaduras totalitarias. No sé si tengo que dar ejemplos empíricos de eso, ¿no? Y entonces, nuestro problema como marxistas del siglo XX es cómo vamos a evitar de nuevo el papelón de que la vanguardia revolucionaria llegue al poder, ¿no es cierto? Se mande 70 años de dictadura de los trabajadores, ¿no? Y después se den vuelta la chaqueta y se pasen al capitalismo, como los chinos, como los rusos que no se demoraron ni siquiera una semana en suprimir al Partido Comunista y venderse las empresas a sí mismos. ¿Cómo evitamos eso? ¿Se dan cuenta? Ahora, mi apuesta es que es posible una formulación del marxismo en que eso sea, al menos como proyecto, evitable. Y que esa formulación del marxismo pasa por una iniciativa revolucionaria en que la burocracia no está simplemente al servicio del capital, sino que es ella misma un interés de clase constituido que usufructúa del producto social con ventaja. Y cuando uno examina esto de manera doctrinaria, la pregunta es, bueno, ¿qué hace que una clase social sea clase? ¿Qué hace que una clase social sea la clase dominante? Y uno puede, así como premisa, conclusión, arraigar en la obra de Marx mismo algo que Marx no dijo. Porque no sé si entiende, no le vamos a preguntar a Marx por internet, ¿no es cierto?, por la liberación de la mujer, es como extemporáneo. Bueno, de la misma manera, yo creo que lo que hay que hacer es inventar un marxismo congruente con Marx, pero que no necesariamente se deduce de Marx. Porque nuestro ejercicio con el marxismo no es un ejercicio académico. Nosotros no tenemos que probar a través de una serie sistemática de citas bien elegidas que Marx también lo habría dicho. Nuestro problema no es el texto de Marx. Nuestro problema es la posibilidad de una sociedad sin clase. Nuestro problema es la revolución. El marxismo es un instrumento. Y por supuesto, hay en Marx elementos para dar esa pelea, para crear ese marxismo congruente. Esa es la apuesta que estoy haciendo. Les agradezco la paciencia, aunque no sea culpa de ustedes, también les agradezco la lluvia, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Pérez. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos para un café y galletas, y ahí podemos seguir la discusión y el ejercicio de la violencia revolucionaria. ¿Va a empezar ahora? Ahora empieza. Vamos a ir a las calles.